Hola amigos, hoy se viene un vídeo muy especial que me ha costado bastante hacer porque he tenido que recopilar mucha información, así que si tenéis alguna duda ponedmelo en comentarios y espero vuestro feedback y cualquier duda os la intento responder allí y si no haremos algún vídeo específico de algún tema en particular. Para empezar, vamos a repasar por encima el sistema que utilizo. El que tenga dudas puede revisar algún vídeo anterior. Bueno, aquí tenéis la extensión del retroceso con las zonas que yo suelo operar. Entonces sería el retroceso a un FIBO 80, la extensión 1.318, la extensión 1.61 y la extensión 2 del retroceso. Bien en un contexto bajista o en un contexto alcista como es este, que serían las mismas zonas. Después tendríamos la extensión del impulso, donde tenemos también la extensión 1.318, la extensión 1.61 y la extensión 2, que lo marco con los mismos colores en un color un poquito más claro para saber si viene del retroceso o del impulso. Y aquí tenéis la extensión del impulso bajista. Aquí tenéis el retroceso a un FIBO 80, lo que yo llamo calmada o FIBO de seguimiento, suele ser zonas de reincorporación, de añadir más posiciones o de incorporarse largos si no nos hemos incorporado desde el inicio del movimiento. Y aquí tendremos el mismo, pero en un contexto bajista, en un retroceso al FIBO 80. Aquí os marco un poco los patrones de giro. Aquí tenéis, por ejemplo, un mechazo. Aquí tenéis como una especie de dobles techos. Y bueno, eso ya lo miraremos en algún vídeo posterior. Deciros que todo mi sistema empezó después de estudiar el sistema de Joaquín Vega con las zonas de ciclo y al ver que me fallaban algunas zonas, estudiando las extensiones de Fibonacci, me parece que va bastante mejor. ¿Vale? Aquí tenéis también lo que os decía del FIBO de seguimiento o la calmada en los retrocesos. Aquí un poco el resumen de las zonas que utilizo, la extensión del impulso y del retroceso. Y otra opción sería apoyarse en una divergencia en el RSI para ver en qué zona entrar o no. Quiere decir que llegue a una zona no quiere decir que se vaya a girar en esa zona, sí que hay mucha probabilidad, entonces tenemos que ver el contexto y tenemos que apoyarnos en algunas otras cosas, como por ejemplo puede ser el volumen, en una divergencia, en un otro tipo de indicador, para ver si entramos en esa operación o no. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo de lo que os decía del FIBO de seguimiento calmada, que es un ejemplo del uso de Fibonacci. Después de iniciarse un impulso bajista, los que han movido el mercado no han podido poner todas las posiciones, no han podido meter todas las posiciones, intentan eh, que el precio vuelva lo más cerca posible del inicio del movimiento para reincorporar más posiciones, en este caso en el movimiento bajista. Vale, entonces, aquí veis también un poquito el ejemplo de lo que sería después de un movimiento bajista que nos rompe el último máximo, se produce la reincorporación para seguir subiendo. Aquí veis también más o menos lo mismo, pero utilizando el Smart Money. Como veis, son unas zonas que se utilizan mucho. Aquí veis lo que sería un patrón de giro, que sería el típico hombro cabeza a hombro, que también se basa un poco, podemos aplicar lo que sería la metodología que yo os explico aquí, porque por ejemplo en el hombro izquierdo, una vez detectamos que es el final de una fase que nos hace el retroceso mayor, normalmente la cabeza suele ir a buscar una de las extensiones que yo suelo marcar, la extensión del retroceso. Entonces esta cabeza suele estar en el 1.31, el 1.61 o en el nivel 2. Y después, una vez ha finalizado el movimiento de la cabeza,
el hombro derecho suele ser la opción que yo digo calmada o FIBO de seguimiento, que nos hace un retroceso normalmente al FIBO 80. Una vez configurado todo lo que sería esta figura, normalmente la proyección de esta figura, el final, suele coincidir con la extensión del punto B al C, que sería la extensión de este retroceso, en este caso bajista, y la zona final suele ser una extensión de las que yo suelo marcar. Aquí veis también un poquito más detallado una opción. Tenemos un impulso alcista, nos hace un primer retroceso mayor y el precio vuelve a subir llegando a una extensión, en este caso por ejemplo en 1.38 o 1.61, y nos deja este punto de control. La rotura de este punto de control nos llega a una zona secundaria donde si aquí nos hemos metido en esta zona gris en ventas, aquí en esta zona azul es una zona de posible rebote donde podemos meter coberturas o cerrar algún parcial. En este caso vuelve el precio a subir a esta zona de ventas, que sería la zona de calmada o FIBO seguimiento, para ya seguir bajando. ¿Vale? Entonces, también esto lo podéis aplicar si utilizáis Wyckoff. Veréis que normalmente cuando hace una parada y hace un primer retroceso, el punto máximo que nos queda aquí, donde van a buscar toda la liquidez de todos los que ya se habían puesto cortos, este punto suele coincidir con la extensión del primer impulso bajista. ¿Vale? También os voy a enseñar aquí, por ejemplo, veis este dibujo, ya os lo explicaré muy bien, porque hay, dependiendo del contexto y del impulso, si nos llega al 1.38, el 1.61 o incluso el 2, nos implica que la corrección posterior va a ser más profunda o menos, pero eso lo iremos viendo poco a poco. Repasando algunos de los activos que estuvimos viendo en el anterior vídeo, aquí tenemos el Bitcoin y de forma muy rápida que vierais que el retroceso mayor que hay en todo el mapa del Bitcoin sería este, que sería la corrección del 2022 a 2023, que nos dejó un punto aquí que se ha validado al llegar al tercio, y las zonas importantes donde se pudiera girar el Bitcoin sería en esta zona de 138 donde está ahora, la zona de 161 o la zona de nivel 2. Como ya os marqué en anteriores vídeos y en alguno que haremos más adelante, estoy esperando por tiempo que el precio se gire en unas zonas determinadas, y también os marcaré posibles niveles de corrección donde podían estar. Tened en cuenta que después del halving del Bitcoin, lo que primero explota es el Bitcoin, y hay unas ciertas fases para que exploten después las altcoins. Entonces, como veis aquí, primero es el Bitcoin en explotar, el segundo sería el Ethereum, las large caps, y el ad season sería en última ocasión. Aquí lo podéis ver también el ciclo de cómo se mueve el dinero en cripto. Ahora también, teniendo en cuenta todos los ETFs que han hecho con Bitcoin, puede ser que después de entrar tanto dinero en Bitcoin, parte de ese dinero vuelva a fiat, a moneda fiat, y otra parte de dinero pues ya se destine a ir a las altcoins. Una de las altcoins que más está reaccionando y primero a todo este movimiento alcista del Bitcoin es Cardano, un activo que nosotros llevamos en cartera, que dimos la señal de entrada sobre 0.25 con el sistema de las extensiones, y que se ha integrado en el sistema de Bitcoin, y con esta noticia y con también el CEO haber entrado en lo que sería el organigrama de Trump, parece que lo ha impulsado. Aquí también podemos ver que la dominancia de Bitcoin actualmente es del 60%. Entonces, hasta que la dominancia del Bitcoin no disminuye, normalmente
todo ese dinero no va a parar al 6. Como vimos en ocasiones anteriores, después del halving, aproximadamente 430 días después del halving, la dominancia del Bitcoin disminuye y esto favorece a que entre más dinero en las altcoins. Aquí lo podéis ver como ocurrió en el 2016, en el 2020 y ahora estamos en el 2024 y también está cerca de los 230 días. Aquí podéis ver el mapa de ADA, de Cardano, en semanal. Y después de la subida que tuvo tan fuerte, llegando a los 3 euros, la rotura de este punto de control de la subida nos marcaba una extensión de 138, donde el precio fue y se giró al alza, aproximadamente en 0,25. En estos momentos nos dio una reentrada en el FIBO 80 de este punto, cuando llegó. Voy a enseñaros la extensión de este punto de la bajada. Su extensión tenía el nivel 1.38 aquí, se quedó muy cerca, se quedó en el tercio y después corrigió al FIBO 80. En este momento está muy fuerte y estamos llegando al nivel del FIBO 80 desde ese punto, donde quizás haya un pequeño retroceso para seguir subiendo. También vimos Tesla. Tesla es uno de los activos junto con Nvidia que más han subido estos últimos años. Como podéis ver aquí, subió un 1300% y tuvo una corrección muy fuerte al FIBO 80, que fue una corrección de más o menos un 75%. Si cogemos la extensión de este último punto aquí, veremos que hizo una corrección perfecta al FIBO 80. En este momento, después de subir y darnos la reincorporación en este punto, que era otro FIBO 80, la zona que nos marcábamos para salir, o en caso de gente que quiera seguir larga para sacar alguna posición, era el FIBO contrario y era esta zona de FIBO 80. Como veis, este gráfico es semanal y en esta zona de FIBO 80 han entrado muchas ventas. Esto no quiere decir que ya se vaya a ir abajo, simplemente que es una zona muy probable de un giro. Por lo tanto, aquí es bueno sacar algún parcial o cerrar la posición total si venimos desde esta parte de aquí. Y para terminar con el repaso de los activos que estuvimos viendo, este sería el oro. El oro tenemos en todo el mapa, el retroceso principal fue este del 2012 al 2016. Si trazamos la extensión del retroceso de esa corrección, el precio llegó al nivel 2. Como podéis ver aquí, en el nivel 161 ya entraron ventas, pero el precio se ha girado finalmente en el nivel 2, que era una zona donde estábamos esperando y donde vamos cortos. Si nos bajamos ahora de temporalidad, por ejemplo a diario, vemos que fue tocar el nivel 2, que es justo en medio del rectángulo, y inmediatamente entraron ventas. Nos había dejado este puntito pequeño en la subida, donde si trazamos la extensión de este retroceso, en este momento el precio llegó al nivel 131.8, donde han entrado algo de ventas. Entonces vamos a ver si aquí hace una pequeña subidita, pero la intención es que vaya bajando. Yo en un principio estoy corto desde aquí. Aquí he sacado un parcial y he metido una cobertura en largo. Pero mi intención de esta cobertura es ir sacándola por aquí y en esta zona de FIBO 80, si llega, volver a incorporar más ventas para buscar un más bajo, ¿vale? Entonces, más o menos espero algo así. Si os fijáis, sería como una figura de hombro, cabeza a hombro, donde ya buscaríamos la proyección más abajo. Aquí tenéis el eurodólar. Como veis,
en todos mis análisis, para mí, todos los gráficos se mueven respetando niveles FIBO. Y todos los giros vienen de algún nivel FIBO en particular. Aquí en este caso, en diario, en el eurodólar, vemos que el precio llega al FIBO 161, inicia una bajada y en un principio tenemos esta zona de FIBO 80 desde este punto, donde esperábamos una reacción, nos metimos largos. Aquí en esta bajada teníamos este puntito. Si marcamos el punto y hacemos la extensión, vemos que también nos vino al FIBO 80, pero si nosotros marcamos en lo que es el FIBO desde aquí, vemos que volvió a corregir a un FIBO 38. Pues si es que si extendemos el FIBO hasta el mínimo que ha hecho ahora, en el tercio, vemos como el precio respeta perfectamente. Viene lo que era el FIBO 38, rebota al FIBO 61 y vuelve a bajar. Estos serían proyecciones de FIBOs para intentar determinar puntos finales. Recordad siempre que lo más importante es proteger nuestro capital y calcular muy bien la relación riesgo-recompensa en cada operación. Nunca comercies con la esperanza. Si tienes alguna duda, mantente fuera del mercado. No comercies en exceso. No persigas al precio. Espéralo en las zonas marcadas según tu método. No luches contra la tendencia. Y cuando veas que la operación va en tu contra, corta las pérdidas.